Günaydin, saludos desde la biblioteca del Instituto Cervantes en Estambul, en una iniciativa compartida, un día más, por Instituto Cervantes en Estambul y la Embajada de España en Turquía. Hoy no les voy a presentar a un invitado, porque no es un invitado exactamente. Nuestro protagonista es un compañero y un amigo del Instituto Cervantes, él es Ignacio Peiró, al que muchos conocen por su excelente labor al frente del Instituto Cervantes en Londres, pero también por su vena de escritor. Así que, bueno, hablaremos de todo ello. Bienvenido, Ignacio, al Instituto Cervantes y a Estambul. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y gracias también a todos los compañeros del Instituto aquí y, por supuesto, gracias también a la Embajada de España en Turquía. Es un placer, como te puedes imaginar. Hemos lanzado una sección en el Instituto Cervantes en Estambul, que se llama Biblioteca por un día, y te habíamos pedido que escogieras 3 libros, y uno de ellos es Pla, que yo creo que está en esa vamos a decir, saga, ¿no? Bueno, pues es preciosa, la verdad, esto de Bibliotecario por un día, y lo agradezco mucho, y es muy difícil y le obliga a uno mucho, porque además es bueno pensarlo en uno mismo, pero también pensarlo de cara al estudiante, al alumno, ¿no? Pla está en esa gran tradición de la prosa española, aunque él casi todo lo que escribe, sobre todo en un principio, lo escribe en catalán. Y es un gran curioso, es un gran observador, es un gran cronista y es un hombre con una, como he dicho, pues con una curiosidad casi universal por el mundo que le rodea, pero también por los libros y la literatura. Es un escritor de carácter, de inteligencia, de observación y forma parte eminente de esa gran tradición de escritores en periódicos, y yo vengo del mundo periodístico también. No quiero con esto decir que me esté equiparando, sino que quiero decir que simpatizo, ¿no? Quiero decir que simpatizamos, ¿no? Que simpatizo especialmente por crianza, porque cada uno tiene la crianza que ha tenido, intelectual. Hay quien vio cine a escondidas a las 2 de la mañana y otros pues nos gustaba mucho la prensa. Entonces pues ahí está, pues en efecto, Julio Camba, como has mencionado, está Azorín, está el propio Baroja, está Unamuno, está Ortega, o sea, hay muchísimas, Chávez Nogales, en efecto. O sea, en España se ha hecho sin dejar de ser periodismo y teniendo en cuenta que los periódicos no deben de ser una especie de cuaderno poético, pero sí que hay que ir umbral, claro. En esa tradición. Después de Umbral, sí. Bueno, después de Umbral ya son mis contemporáneos y amigos, entonces si tengo que citar a alguno hay otros 15 que me van a odiar. Así que, pues hombre, no, yo citaría mucho un tipo que yo creo que es extraordinario, que no sé si se le ha honrado como se debería, porque realmente fue y es mi maestro, es Valentí Puig, ¿no? Es otro tipo que sabe escribir de literatura, también de cocina, de política, y lo hace todo con el mismo rigor, con la misma brillantez y con un dominio de la lengua y una inteligencia realmente de una envergadura superior. Gracias. Y en tu faceta de Biblioteca por un día también veo que has escogido un poquito de Cernuda, ¿no? La realidad y el deseo. Bueno, quería escoger algo de poemas porque realmente, fíjate, este libro también lo tengo yo, desde jovencito, porque para los escritores españoles la poesía, igual que en otras tradiciones lo es menos, para los prosistas españoles la educación poética es muy importante. Nosotros tenemos siempre muy presente, los españoles en general, los escritores españoles en general, nuestro pasado poético, porque son muchas veces nuestras primeras lecturas, y tenemos una tradición ahí sin muchos altibajos, y por tanto es algo que además hemos podido saquear a lo largo del tiempo. Uno lee cosas del 27 que podían ser perfectamente de la época de Lope de Vega, lo cual significa que también podemos leer a Lope de Vega como si hubiese sido escrito muchos años más tarde, y eso es una bodega que podemos saquear permanentemente, porque nunca se va a agotar. Y ya digo, y este señor, bueno, pues él también se alimenta, aunque hay aquí
también una literatura, una poesía que se abre al mundo, ¿no? En su caso a la poesía inglesa, sobre todo, y también tiene elementos de vanguardia, y también es muy importante lo que él tiene el propio Cernuda como exiliado, ¿no? Pero lo que me gusta es que no se entiende la poesía española sin el diálogo con su propio pasado, ni se entiende la prosa española en su mejor calidad sin la mirada a la poesía. Lo cual no quiere decir que haya que escribir, entre comillas, prosa poética, pero sí que hay unos mimbres del idioma y hay un conocimiento y un sentimiento del idioma que te da realmente el haber leído nuestra poesía clásica. Y entre todo ese compendio de genios, ¿por qué Cernuda? Pues porque es el que se me ocurrió, por lealtad, porque al final es una lealtad a una vida. Podría haber dicho Garcilaso de la Vega, realmente, pero bueno, en Cernuda está un poco implícito, ¿no? O sea que... Y entre tu triada está también el Quijote. Hombre, sí, no es que sea muy original en el Instituto Cervantes, pero mira, realmente, porque realmente es nuestra gran sonrisa, es lo que hemos dado al mundo. Yo hace poco tuvimos un taller literario y curiosamente les puse muchas cosas, desde Fray Luis hasta cosas raras, pero de lo que más gustó fue Santa Teresa, curiosamente, del libro de su vida, y el episodio de las bodas de Camacho. Entonces es imposible leer, hay una carcajada, mandíbula batiente, desde luego a veces, pero sobre todo hay la sonrisa constante por la ironía, por la ambigüedad, por la sabiduría ante los sentimientos de los hombres, por su visión del mundo, ¿no? Que es una visión puramente literaria, que tiene una comicidad también muy intensa, y esa comicidad absuelve al mundo de alguna manera de toda su negrura y de sus males, y incluso a veces de sus injusticias. Entonces uno no puede leerlo sin incluso, pues eso, ¿no? Sin ver esa sonrisa tan antigua. Y cuando además piensas en cómo escribió esto un hombre ya en las últimas, sin nada que perder, nada que ganar, ¿no? Es de una belleza realmente también pues muy bonito, y entonces es que realmente pues no se ha hecho nada mucho mayor, ¿no? Ignacio, además de un hogar y una oficina, encontraste en Inglaterra desde luego un lugar de inspiración literaria, ¿no? Porque ahí sale tu libro muy alabado, Pompa y Circunstancia. Cuéntanos cuál fue la forja de ese libro. Muy bien. Pues sí, la verdad es que llevo ya cerca de 1500 páginas escritas sobre Inglaterra y pienso, si no estoy empezando todavía, porque es un país que me sigue gustando, que me sigue admirando. Yo tenía 30 años, quería ser escritor porque era lo que había querido ser toda la vida. No tenía ningún libro escrito con mi nombre, había hecho, como se suele decir, de negro para otros, pero no tenía nada mío. Y entonces la única manera que se me ocurrió, bueno, yo tenía una idea, varias ideas, hablé con un editor y me dijo, ve con este diccionario de cultura inglesa. El hombre me dejó unos años, no se olvidó, pero como si se hubiese olvidado, y le volví con un manuscrito absolutamente inmanejable, y me dijo, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues eso es un libro de 1000 y pico páginas y 50 y pico euros, que ahora se ha editado en tapadura, en fin, felizmente ha tenido bastantes ediciones. ¿Se tradujo al inglés? No, todavía no. Se han querido traducir partes, pero a mí me da tanta pereza volver, porque yo tengo que traducir algunas citas también de nuevo, volver a trazarlas, que he dicho, ya haremos otra cosa parecida pero distinta. Y después, pues que es un libro que desde luego yo quiero recomendar, que es El comimos y bebimos, ¿no? Es un libro donde se unen tus dos aficiones, ¿no? La literatura y la gastronomía. El otro día, cuando estábamos paseando por Estambul, me gustó mucho cuando estuvimos tomando el zumo de Granada, que te vino a la cabeza. Por favor, repítelo el verso que referiste. Bueno, parece un poco pedante, ¿no? Pero es verdad que venía al caso lo del mosto de Granadas gustaremos, de San Juan de la Cruz, que precisamente, claro, es un hombre con una inspiración muy oriental también, ¿no? Cierto, ¿no? Bueno, ahí se veían tus dos aficiones. ¿Qué te llevó a
a esa recensión de artículos. O Pues no sé. es algo tan banal, por esto no es... Luego sí que he hecho una antología de artículos que es de un aire inglés, de ensayos breves, artículos largos de tema inglés, pero esto de Comimos y Bebimos es una especie de recorrido anual sobre, bueno, una mezcla de divagación, ensayo clásico, artículo clásico, arte de citar, aforismos, etcétera. O sea, un libro un poquito, precisamente un poquito como una olla podrida, ¿no? O como una paella mixta con un poco de todo, pero siempre intentando ser, bueno, ameno y placentero, ¿no? A esa combinación entre gastronomía y literatura. Me parece muy interesante. Las bodas Porque de Camacho estaban aquí. efectivamente, este es un libro en el que se come muy bien. Y Además, es una literatura del hambre, sobre todo. Nuestra literatura gastronómica es una literatura... sobre todo la Fray de Tormes, ¿no? Es decir, se pasa un hambre voraz en ese libro, ¿no? Etcétera, sí. Como hay otros libros que nos compensan toda esa literatura, ¿no? Parece que la literatura que viene de Iberoamérica, en fin, maravillosa, hay una abundancia tremenda, hay casi una sublimación de los apetitos, ¿no? En la carne. Maravillosa, que es como nace casi a la literatura hispanoamericana, es con la Oda a la agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello, que es simplemente el pasmo de alguien que en el fondo pues tenía sus ideales republicanos también, clasicistas, de alguien que llega a un nuevo mundo y casi va bautizando las cosas, ¿no? Y se queda pasmado de toda la abundancia que hay, ¿no? Sí, es cierto. Y hay algo que me llama mucho la atención. Tengo una pregunta. ¿Por qué se habla tanto de comida en la novela negra? Es decir, en los libros de Vázquez Montalbán, los de Camilleri, en el Domingo Villar, pobre, que falleció hace poco. Les encantaba comer a ellos. Pero es curioso ese recurso, ¿no? Tan constante. Sí, en efecto. No sé si se dulcifican así esas tramas tan terribles, ¿no? Pero por ejemplo, comen, tienen un apetito fantástico estos Yo señores. no sé si vendrá de Simenón y de Maigret, ¿no? Que siempre es fascinante, porque ahí siempre hay alguien que aparece muerto en una callejuela, ¿no? Tal, pero siempre él vuelve y dice, y no sé qué, ya me había preparado cassoulet, o no sé qué, abrimos un excelente, estábamos tomando un vino blanco, y no sé qué. Entonces tú ves como en medio de la vida se cuela siempre el olor de las ollas, o de tal, o de cómo, pues eso, ¿no? Pasan el fin de semana, no sé cuántos, porque es que aprovechan, pues que hay que comprar unas setas en el mercadillo, de tal, y luego vuelven, pero enseguida, entonces tú ves que también los pobres, ¿no? Los escritores necesitan darse, ¿no? Pues eso, beber un poco de agua o tomarse un vaso de vino, por así decirlo, ¿no? De vez en cuando también. Es así. Bueno, pues Ignacio, de verdad que ha sido un placer enorme conversar contigo. La amistad contigo en realidad es una larga conversación, ¿no? Así que por favor que se prolonga mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, cuando no encuentres Roma en Roma, ya sabes que te esperamos en Estambul. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los estudiantes y alumnos y al equipo del centro.